¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Hoy le vengo a explicar el caso entre la negociación entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain. Es el PSG. Barcelona, equipo español. El PSG es un equipo francés. Y bueno, primero que nada vamos a entablar toda esta situación que estamos hablando de que primero el Barcelona buscaba la contratación de un jugador, Marco Verratti en este caso, es un futbolista italiano, mediocampista que el Barcelona necesitaba en ese entonces, porque a final de temporada un futbolista muy importante, Andrés Iniesta, que jugaba en el Barcelona, se iba a retirar y justamente era mediocampista. En ese entonces, todo esto que pasó fue en 2017 y que en ese entonces Marco Verratti, el futbolista del París, tenía 24 años, entonces era una edad que ya estaba, pues no estaba ni tan joven ni tan grande para venir al Barcelona a dar el siguiente paso, ¿no? Primero que nada, el Barcelona empezó a negociar con sus agentes y con el jugador primero, antes que con el club, porque más o menos así se suelen hacer este tipo de negociaciones. Ahora, en las noticias, esos son filtraciones, evidentemente, pero todo eso son filtraciones, verídicas, pues, o sea, todo esto tiene un respaldo de que habían llegado a un acuerdo con el futbolista, ¿no? Entonces, al llegar a un acuerdo con el futbolista, solo faltaba el acuerdo con el club y hacían los procesos y se vendrían y se iba a venir el futbolista al Barcelona. Ahora, todo eso estaba planeado, ya Berratti tenía un acuerdo con el Barcelona, con los directivos, iba a ser una pieza fundamental, todo ya estaba, todo ya estaba pactado, hasta que todo esto, como lo estamos viendo aquí, así como yo pude acceder, el París también tenía acceso a todo esto y más allá de ellos, ¿no? Y esto no cayó ni sentó nada bien al cuerpo el cuerpo técnico del París. Los directivos se molestaron demasiado porque piensan que les intentaban robar un jugador y prácticamente al momento de el París escuchar todo esto, se negó rotundamente a vender el futbolista. O sea, ni por ninguna cantidad de dinero, quisieron escuchar ofertas por el futbolista. Entonces, cuando suceden ese tipo de situaciones, el futbolista, se pone en rebeldía, por así decirlo, para salir del club. Pero en este caso, Berratti forzó un poco, pero el PSG fue tajante, les dijo, no, no te vas de aquí por ninguna cantidad del mundo, y y si no quieres jugar aquí, te vas a la grada. Te vas a la grada y todavía él tenía, porque los futbolistas firman contratos. Entonces, él todavía tenía contrato en vigor y le dijeron en esas negociaciones de que te vas a la grada y vas a perder 2, 3 años de tu vida en la grada sin poder entrenar. Eso sí le pueden quitar y no va a recibir dinero, sí, pero no va a tener la forma física y pues van a desaprovechar mucho tiempo, ¿no? Aquí fue cuando el fichaje de Marco Verratti se cae. Aquí, el jugador italiano primero forzó un poquito, llamó y pidió que escucharan ofertas, que se sentaran a negociar, que pues tal vez otras posibilidades que hayan. El París se negó y al final Berratti se retractó y pidió disculpas porque Berratti ya lleva tiempo en el París y a día de hoy sigue estando en el París y es un pilar en el proyecto del Paris Saint-Germain, además de que Berratti es un futbolista que siempre ha estado a disposición del PSG, o sea, es un jugador comprometido con el club francés, ¿no? Y por eso fue que el fichaje de Marco Verratti se cayó. Todo lo que se había palabrado, todo lo que se había negociado entre el agente, futbolista y el Barcelona se había colapsado así. Todo esto al ver el PSG, se molestó demasiado. Filtraron también de que el París iba a tener acciones legales, pero pues al final no fue así porque pues es algo común que pasa en el fútbol, no lo puedes evitar. Pero sí el PSG al ser un club estado, porque el París tiene sus dueños, son catarís, son de Qatar, y entonces decidieron romper el mercado.
fichando a uno de los mejores futbolistas en ese entonces y una pieza clave del Barcelona, ¿no? Que haría pagar la cláusula de rescisión de Neymar Jr., un futbolista que en ese entonces era el futbolista con más proyección por edad, por goles, por asistencias, y que lo tenía el Barcelona. Entonces, el Barcelona había ido por Berratti, le dicen que no, y van y pagan la cláusula liberatoria por Neymar Jr. Esta cláusula de 222 millones es el traspaso más caro en la historia del fútbol, además de que es la cláusula más grande que se ha pagado en la historia del fútbol también, porque esta cláusula permite al futbolista decirle al otro equipo, oye, paga la cláusula y yo me voy. El Neymar en ese entonces ya tenía planeado un cambio de aires, pero en las negociaciones le ofrecían que iba a ser el líder del proyecto, le iban a subir mucho el salario, le iban a dar cuantas cosas en París, iba a ser también prácticamente líder en el vestuario, o sea, le ofrecían demasiadas cosas que tanto no se le podían ofrecer en el Barcelona porque estaban Messi, estaba Luis Suárez, estaba Gerard Piqué, jugadores de más jerarquía en ese entonces. Entonces esto para Barcelona fue una gran tragedia desde los tiempos de Figo, Luis Figo, otro futbolista que se pasó al Real Madrid, más o menos, eso es otra historia y que pues fue un shock a nivel mundial. Evidentemente no se contemplaba la salida de Neymar, por más que nada por su edad, por todo lo que podía rendir aún más en el Barcelona, y que al final pagó la cláusula y se fue, ¿no? Se fue de una manera un poco mala, pero al final son negocios, se negoció por su fichaje y ahí el Barcelona estaba atado de manos, ¿no? Porque no podía negarse a que la cláusula no fuera pagada porque se estipuló en su contrato, entonces no había ningún recurso legal para decir que no la pagara. Entonces, todo esto anuado a que la voluntad de Neymar quería irse al París porque le convencieron que se vaya, ¿no? Mientras que en el Barcelona, por más que lo quisieran retener, ya no podían, ¿no? Ahora, teniendo esto en cuenta de los 222 millones, todos los clubes del fútbol sabían que el Barcelona tenía esa cantidad más los ingresos de la temporada que pues este mercado se abrió en junio de 2017 y cierran más o menos como a finales de agosto, principios de septiembre. Entonces todos los clubes sabían que el Barcelona tenía los de los ingresos de la temporada que había terminado más ese dinero, o sea, todo el mercado iba a subir a causa de esta cláusula, ¿no? Y fue donde el Barcelona decide romper el mercado, entre comillas, evidentemente, que el primer fichaje fue Ousmane Dembélé, que era cambio por cambio entre Neymar y Dembélé, que eran la misma posición, pero eran 105 millones más variables, o sea, en ese entonces Dembélé era un jugador no tan mediático como Neymar y encima tenía 19 o 20 años. Y esas variables se elevaban casi a 140 millones de euros y que eran variables fáciles. Variables se refiere a que no es un pago fijo y que se van a ir cumpliendo conforme pasen los años. Por ejemplo, uno de las variables era que jugara partidos, que ganara títulos, que ganara reconocimientos individuales, que marcara goles, que marcara asistencias, todo eso, pues un jugador al final lo iba a conseguir, ¿no? Y aparte eran los 105 millones fijos. Eso fue en el mercado de verano, que es en agosto, pero después contrataron a otro jugador que era el reemplazo del otro futbolista del Español, que en primeras instancias era la posición que necesitaban y que eso fue el futbolista donde que más le ha costado al Barcelona, que fueron 120 millones de euros más variables que se podían elevar a 160, 150 millones, igual prácticamente entre estos dos, porque esos en ese momento pues fue algo fijo como de 250 millones entre comisiones, sueldos, todo eso, pero que a día de hoy, 2023 rebasaron la suma de 300 millones entre dos futbolistas, ¿no? Todo esto es en el verano del 2017. Luego, en el otro caso de Coutinho, futbolista brasileño, fue en 2018 en enero, que fue en el mercado invernal. Y en ese mismo entonces, el Barcelona necesitaba otro delantero.
fue que fueron a fichar a Griezmann en 2019, prácticamente un año después, pero que también desembolsaron una gran cantidad que fueron 115 millones de euros más variables, que fue una gran estafa hasta cierto punto porque el futbolista estaba a punto de terminar contrato. Pero recapitulando todo esto, Neymar le dieron 222 millones de euros, pero entre los tres, con cantidades fijas, superan los 300 millones de euros en cosas fijas. Pero si van sumando variables y sueldos y aportaciones que se le dan a los agentes, rebasan creo que el medio billón de euros entre estos solos tres futbolistas y obviamente el Barcelona fichó a más futbolistas, tienen gastos como toda empresa corporativa, tenían el sueldo imposible de pagar de Messi, tenían todo este tipo de dilemas en el club y que sobre todo, además de que tenían, todas esas, no contaban evidentemente con una de las tragedias que sacudió el mundo, que fue la pandemia y que cortó mucho, las entradas al estadio del Barcelona, que ya no habían partidos, que encima esos fichajes lastimosamente no rindieron como rendían antes y que a día de hoy solo queda uno en el Barcelona que es Dembélé y que los otros dos fueron mal vendidos a un precio muy bajo y que todo esto conlleva a que el Barcelona a día de hoy está en quiebra. Esto fue para 2020 más o menos, 2010, desde 2021 que tienen una deuda, o bueno, tenían una deuda de 1.350 millones de euros en deuda de que con todo préstamos entre bancos, entre sueldos diferidos, todo esto necesitaban una reestructuración salarial, además de que tenían que pagar a los clubes de los otros futbolistas, por ejemplo, que todavía no habían terminado de pagarlo y que además, como mencioné, la pandemia pues evidentemente no ayudó y que fue una crisis que el Barcelona poco a poco ya está saliendo. A día de hoy esos 1.350 millones han disminuido como a 700 millones más o menos, pero porque pues han estado intentando dar movimientos financieros de vender cosas, vender futbolistas, vender patrimonio, todo esto para saldar un poco la deuda, sanear las deudas del club y todo esto para que no caiga en manos de jeques inversores externos, ¿no? Porque al día de hoy el Barcelona son de socios de Cataluña, de Barcelona, España, y que pues toda esta quiebra mundial fue debido a que una mala negociación al principio por ir por un futbolista fue lo que desencadenó toda una serie de catástrofes de que, además de que fue una mala planeación financiera, que no se contó con una buena suerte, evidentemente, no se, no se tuvo la decencia de que, ok, tenemos muchísimo dinero, no hay que alocarse, hay que tener una mejor proyección y no fichar sobre todo futbolistas a un gran alto precio, que también eso le da una responsabilidad muy fuerte al futbolista de tener que rendir desde el primer día, además de que siempre en el Barcelona tienes una presión extra porque de que pues es uno de los clubes más importantes en el mundo y de los más exigentes y que todo esto me llevó a pensar de qué hubiera hecho yo. Al principio, el futbolista, el italiano Berratti, primero yo hubiera negociado con el París, preguntarle, oye, ¿quieres vender a este futbolista? Lo más probable es que me iban a decir que no. Le decir, ok, mira, yo tengo un futbolista, te puedo dar mi futbolista más dinero, o si de plano de verdad no buscar otras alternativas, todo eso se hubiera hecho desde el principio, no se hubiera puesto en contacto y más con ese tipo de equipos de que tienen dinero ilimitado, además de que, que cuando se tenía el dinero no gastar esas cantidades, extraorbitadas con esos futbolistas y que sobre todo, este, invertir en otro tipo de situaciones, por ejemplo, para la remodelación del estadio del Barcelona, porque ahorita está en una decadencia, pues, importante, una remodelación que te iba a dejar más ingresos, que iba a mejorar el marketing, todo esto, este, se tuvo que haber previsto y más que nada adaptarse a la situación, ¿no?
todo esto, el Barcelona poco a poco se está recuperando, pero va a tardar 3, 4 años más en volver a sanear todas las deudas, en estar con buenos futbolistas y competir con en todas las competiciones en las que participe el Fútbol Club Barcelona. Bueno, espero, maestro, que le haya gustado todo esto. Le mando un saludo. Hasta luego.